Video 30. Sin apóstol, no hay ministros. En este episodio de la serie, analizaremos el punto doctrinal, que aunque por la luz del mundo no tiene un título reconocido, o adjetivo calificativo, el resultado es, sin apóstol todos los ministerios son revocados. Esto fue afirmado como doctrina oficial en la carta del apóstol Naasón enviada a toda la iglesia el 20 de diciembre de 2014. Oiremos ese fragmento que fue recitado de memoria por un miembro. Pongamos atención. Habiéndose cumplido el ministerio del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, mas no su obra, porque permanecerá con él como distintivo de gloria por la eternidad. Los ministros, en sus diferentes jerarquías, pastores, diáconos, encargados y obreros, así como los responsables de los ministerios, sin el amparo de su elección, perdieron las facultades que habían recibido, ya que Dios había recogido esa autoridad que nunca más volverá a ser usado nuevamente por el apóstol Samuel Joaquín, instituidos a nivel de miembros de la iglesia, por lo cual fue necesario que utilizara la autoridad y el poder que Dios me ha dado para restituirlos nuevamente en sus cargos espirituales. Ahora son ministros dentro del ministerio que Dios y Cristo me han dado, exceptuando los que no han creído en mi elección. Tras lo que hemos oído, es muy fácil entender que la doctrina del apóstol Naasón enseña que sin apóstol no puede haber pastores, diáconos, obreros, predicadores, y por ende, no bautismos, no matrimonios, en fin, no hay nada de Dios. Muy claro lo dijo Naasón. Al morir Samuel, todos perdieron sus facultades. El pastor, así haya sido evangelista, doctor o profeta, pasó a ser miembro. Asimismo, el diácono o encargado, que haya sido evangelista o doctor, pasó también a ser miembro. ¿No cree usted que esto verifica que eran ministros de hombres y no de Dios? Pero examinemos esta doctrina, sometiéndola a la luz de las Sagradas Escrituras. Buscaremos las respuestas de las siguientes preguntas. 1. ¿De quién eran ministros Silvano, Silas y Timoteo? 2. ¿Es lo que ejercen los ministros, desde el profeta hasta el obrero, don de Dios, o de hombres? Punto 1. ¿De quién eran ministros Silvano, llamado Silas, y Timoteo? Segunda de Corintios 6, 3 y 4. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. En esta carta a los Corintios, Pablo describe que los tres, Pablo, Silvano y Timoteo ejercían ministerios. Y lo define más claro usando el término, ministros de Dios, es a saber, no de hombres. Esto lo afirma diciendo, que el que los hizo ministros, fue Dios. Segunda de Corintios 3, 6. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Debemos hacer énfasis en que Pablo aclara que Dios hizo ministros a Silas y a Timoteo. También los llamó ministros del pacto del Espíritu, el cual vivifica, no mata. Y Pablo nunca dijo que fueran ministros suyos.
Como nota adicional, la confirmación de que los otros ministros mencionados por Pablo en esta carta a los Corintios eran Timoteo y Silas se encuentra en los videos 24 y 25. Volvamos al tema. Punto 2. Es lo que ejercen los ministros, desde el profeta hasta el obrero, don de Dios, o de hombres. Hermano de la luz del mundo, no lo refute, las Escrituras declaran que los ministerios son dones, también llamados dádivas de Dios. Romanos 12, 6 y 7, Reina Valera 1909. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina. Como lo oímos de este versículo, rotundamente Pablo hace ver que los ministerios también son dones, dádivas de Dios. Reitero, Pablo dice que el ministerio es uno de los diferentes dones. Además, debemos hacer notar que hasta la fecha de esta carta, ni Pablo, ni ningún otro apóstol había ido a Roma anteriormente. Ni había sido enviado a alguien a predicar a Roma. ¿Cómo es que ya existían ministros? ¿Cómo es que ya profetizaban? ¿Cómo es que los romanos ya se habían bautizado? ¿Cómo es que ya habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo es que ya tenían dones? Creo que estas preguntas nos pueden ayudar a entender que el Espíritu Santo llamó ministros allí y les dio dones. No fue Pablo. Es que Dios reparte todos sus dones como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Extendiéndonos un poco más, veamos que Pedro igualmente afirma que el ser ministro es un don. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que Pedro claramente reconoció la facultad de ministrar como un don, diciendo que se administrara esa gracia según el poder que Dios da, no el hombre. Él también añadió que la gracia, por ser multiforme, se manifiesta de muchas maneras. Hermano de la luz del mundo, es bueno aceptar que aún Pablo admitió que el apostolado lo recibió por don. Efesios 3, 7 y 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muy claro lo acabamos de oír. Pablo dijo que le fue dada esta gracia, en otras palabras, don, refiriéndose al apostolado. Quizá dirá alguno, pero allí está hablando de que Pablo fue hecho ministro sobre la gracia de Dios. Déjeme recordarle que quien administra toda la gracia de Dios es únicamente Jesucristo. Para explicarme con claridad, le haré una pregunta retórica. ¿Es la gracia sobre el apostolado, o el apostolado sobre la gracia? Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si el apostolado es sobre la gracia, entonces un apóstol podría instalar por gracia a otro apóstol sobre la gracia. ¿No sería esto una petición de principio? A decir verdad, suena muy incoherente eso.
La realidad es que todos los dones, incluyendo el apostolado, provienen de la gracia de Dios. Si viene alguien diciendo lo contrario a Pablo, recuerde lo que dijo Santiago. Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tal como lo oyó, todos los dones los da Dios, y Dios no tiene mudanza, es decir, no cambia. Así es que si un apóstol muere, todos los dones de Dios continúan. Sí, los ministerios, por ser dones provenientes de Dios, permanecen. Hermano de la luz del mundo, permítame recordarle que los dones de Dios son irrevocables, de igual manera que el llamamiento. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es lo que Dios estableció y no puede ser invalidado. Qué ironía, que este es precisamente el argumento que usa Naasón en su carta de 8 de diciembre de 2023, para evitar que alguien intente su remoción como apóstol. ¿Lo oímos? Pero aplíquelo a los dones de Dios. Romanos 11:29 establece que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable quiere decir que no se puede anular o invalidar. Concluyamos. Pregúntese esto. ¿Podrá la ausencia de hombre, o ausencia de poder y autoridad alguna, revocar, anular o invalidar los dones que Dios ha dado a otros hombres? Claro que no. Entonces, si no pueden ser revocados, ¿por qué diría Naasón que todos los ministros necesitaron ser reinstituidos? 3 razones. Para tener a todos los ministros bajo su servicio. Para que nadie crea que Jesucristo puede tener una relación directa con otros hombres. Y, para que acepten que únicamente Naasón instituye todo en la iglesia. Recuerde el análisis del video número 7 de esta serie, donde vimos que Jesús mismo constituye profetas, evangelistas y todo en la iglesia. Con el compromiso de presentarle en un futuro episodio, pruebas más profundas de que ministros continuaron predicando la salvación después de la muerte de Juan, le deseo que Dios le dé alguno de sus dones irrevocables. ¿Conoce usted a un apóstol? ¿Lo ha probado? El Señor Jesús encomienda probarlos. Y en esta prueba hemos hallado un mentiroso. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.